Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en otra jornada en donde miro hacia los costados porque tenemos ventanales que dan hacia el exterior y que nos permiten observar cómo está el cielo, y hay un frente de tormenta ahí aproximándose hacia la ciudad de Río Cuarto. Estaremos alertas porque el Servicio Meteorológico Nacional nos lo pide. Hay alerta meteorológica. Donde hay alerta también es la preocupación de la sociedad porque últimas 72 horas desde que se conocieron las medidas anunciadas por el gobierno nacional, no paran de remarcarse los precios. De hecho, en algunos supermercados de la ciudad de Córdoba están advirtiendo que puede haber diferencia entre la góndola y la caja. Algunos ya en Río Cuarto lo habían detectado a esto, que parecía ser un error de orden de códigos. No, no es ningún error. En Córdoba ya hay cartelitos que aparecen que advierten esta situación. Señor cliente, puede que el precio que está en la góndola cuando llegue a la caja no sea el mismo. Bueno, esto está sucediendo porque además el gobierno ha decidido remover cualquier tipo de acción de control, liberando absolutamente. Están incluso derogando viejas leyes que buscan evitar cuestiones que forman parte de la tradición argentina. Por ejemplo, leyes ligadas con el abastecimiento. La ley de abastecimiento es una ley que rige desde 1974 en la República Argentina y el proyecto que tiene este gobierno es derogarla. Que ni siquiera va a estar obligado que las empresas garanticen que un stock mínimo de alimento esté en las góndolas disponible para los argentinos. Todo esto en una lógica de aceleración de los precios que en paralelo tiene el anuncio de la determinación del gobierno de impedir, limitar, condicionar, reprimir. El verbo se va a ver en los hechos, porque lo que se escribe en el papel después se ve en los hechos. Cualquier tipo de manifestación, protesta social, corte de calle, piquetes, con distintas medidas que han sido anunciadas hoy por la ministra Patricia Bullrich. Esto es lo que vamos a debatir en el programa de hoy, pero quiero poner el contexto de esta situación para entender la dimensión del problema en el que estamos instalados a 4 días de la asunción del nuevo presidente Javier Milei, comparado con la serie histórica de la República Argentina. El impacto, por ejemplo, que tiene esta devaluación del peso comparado con otra secuencia de la historia de la República Argentina. Si me ayudan mis compañeros, vamos a ver la placa respectiva en la que un informe de la CELAC da cuenta de cómo fueron las 10 devaluaciones más altas de los últimos 50 años en la República Argentina. La establecida el 13 de diciembre por el gobierno de Milei está ubicada en el tercer lugar. La primera de todo es del 19 de abril de 1989, en donde la devaluación diaria ese día fue del 267%, mientras que el 14 de abril es la segunda, fue del 138% de devaluación. Los dos gobiernos de Alfonsín, aunque hay que hacer una aclaración, un asterisco, porque las devaluaciones de 1989, que fue el año de la hiperinflación, responden a que por falta de divisas, dólares en el Banco Central, las operaciones de cambio no pudieron realizarse al tipo de cambio oficial, incluso para quienes tenían acceso a ese mercado, lo que dejaba al mercado libre como única opción. En consecuencia, las devaluaciones se explicaban porque el tipo de cambio al que podía acceder era a veces el oficial y a veces el libre. En esos 10 días, que fueron un infierno en la República Argentina, quienes recordamos esto en la historia de nuestro país, fue terrible realmente. Esa devaluación no fue autoinfligida, no es que Alfonsín decidió hoy voy a devaluar el 138 y 9 días después voy a devaluar el 267. Devaluó, el propio mercado le impuso la devaluación. En el caso de Milei, es la tercera devaluación más importante en 50 años,
pero no se la impuso el mercado, la decidieron ellos. La decidió el propio gobierno, fue del 118%. Después le sigue muy cerca la de Isabel Perón en el 75 con el 99,3%. Fue el 9 de junio de 1975. En la dictadura Videla, el 22 de noviembre del 76, la devaluación fue del 79,6%. Viñón, en la dictadura, la devaluación fue del 70,5%. Políticas parecidas a las de este gobierno, la que instauró la dictadura. Alfonsín, el 7 de febrero del 89, con la misma advertencia de las dos primeras devaluaciones, fue del 63,6%. Duhalde, el 11 de enero del 2002, cuando pasamos del 1 a 3, ¿se acuerdan la convertibilidad? Devaluaron el 60%. El 3 de marzo del 75, Isabel Perón devaluó el 51,3%, y con la NUCE, el 20 del 9 del 71, la devaluación fue del 49%. Es decir, que en el podio de las devaluaciones de los últimos 50 años, devaluaciones diarias, todas en un día, la de Milei está ubicada en el tercer lugar, con la advertencia que es una devaluación decidida como política del propio gobierno, no impuesta por el mercado como ocurrió con Alfonsín, que lo había acercado buena parte del establishment económico que hoy sigue estando presente. A este escenario, por supuesto que era lógico y ya se había mencionado que de la única manera que podía ser tolerado socialmente era si se reprimía la protesta. Y hoy lo anunció con todas las letras Patricia Bullrich. ¿Cómo va a ser la protesta? Vamos a escuchar en algún minuto un segmento de las medidas anunciadas, pero quiero repasarlas rápidamente para que todos estemos referenciados de lo que anunció. Primero, que las 4 fuerzas federales tradicionales, más el servicio penitenciario, algo que no se hacía desde la dictadura, que el servicio penitenciario, quienes cuidan las cárceles, van a salir a la calle a reprimir la protesta, podrán intervenir frente a cortes de calle, piquetes y bloqueos de empresas. Las fuerzas van a intervenir de acuerdo a los códigos procesales. Si hay un delito infragante, van a poder intervenir y serán determinados los delitos hasta que se apruebe una nueva ley que se presentará a corto plazo de acuerdo con el artículo 194 del Código Penal. Con esa nueva ley podrán intervenir en flagrancia de manera inmediata las fuerzas federales, con lo cual va a endurecer el Código Penal. Las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia. Es decir, le impone, vamos a ver si las provincias adhieren a esto, ¿no? Les impone a la provincia que tengan que hacer lo mismo. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la que controla las manifestaciones en la calle no es la Policía Federal, no las son las fuerzas federales, es la policía de la provincia de Córdoba. Pero el gobierno nacional le impone, es decir, que tienen que adherir las provincias. Vamos a ver qué hacen las provincias y adherir a esta medida. Por eso puede que esta medida sea muy para la porteñitud y no para el resto del país. No se tomará en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito de la circulación. Es decir, que si alguien corta una ruta o un camino vecinal o una calle y hay vías alternativas, no van a ser tenidas en cuenta como una manera de aceptar la protesta. Si se corta la vía principal, se liberará la vía principal y se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Bueno, son muchas más las medidas. Por ejemplo, no se puede ir con chicos a las protestas. Muchas veces las madres van a la protesta con los chicos porque no tienen a quién dejarlo. Eso va a estar prohibido y sancionado. Y algo que nunca nadie en el mundo lo intentó aplicar, que el gasto que tendrá el despliegue de las fuerzas de seguridad para acallar la protesta lo va a pagar el que proteste. Las organizaciones sociales que convocan a la protesta, por ejemplo, CTA, CGT, o los particulares. Si vos estás protestando solo, te vas a tener que hacer cargo. Si vienen 10 policías, el costo de esos policías lo vas a tener que pagar vos. Bueno,
Vamos a analizar esto en el programa de hoy. Voy a recibir a los invitados del programa, que son todos referentes en Río Cuarto de sectores sociales que más de una vez han estado en la calle. Silvia Alcoba, que es la secretaria general adjunta de la CTA Córdoba. Gracias por venir, Silvia, gracias. Muy amable. Está también Pablo Casero, que es militante político y social, integrante de la agrupación de San Martín. Gracias por venir, Pablo. Gracias a vos por la invitación. Muy amable. Y Ricardo Magallanes, el secretario general de la CGT Regional Río Cuarto. Bueno, primeras impresiones, vamos a empezar por la dama. Que ha estado muchas veces y permanentemente en la calle. ¿Esto se va a poder cumplir? ¿Es más para Buenos Aires que para el resto de la Argentina? ¿Qué impresión tenés, Silvia? Mira, son expectativas que ellos crean para una multitud que los votó, que somos respetuosos del voto popular, que ha llevado adelante este gobierno, un gobierno que dijo lo que iba a hacer y lo quiere implementar con muchas improvisaciones. Va a ser difícil cuando tenés una multitud en la calle poder controlarla de la manera que lo están planteando. Llamar a todas las fuerzas policiales para poder restringir medidas de fuerza cuando son masivas, no van a poder enfocarse en eso precisamente. También están violando derechos constitucionales, ¿no? Hay un artículo, el artículo 14 BIP, en un ítem donde garantiza el derecho a manifestarse. Entonces empiezan con esas violaciones ya a los derechos. Me parece que sí hay una mirada, que hay un propósito de llevarlo, ahora que lo puedan cumplir o no, es una cuestión de tiempo, y yo creo que el día 20 de diciembre va a ser la primera muestra de manifestación a donde ellos puedan llevar esto o no. Y en respecto a las provincias, yo creo que Córdoba esto ya lo viene implementando. El 5 de abril hicimos una marcha en Córdoba capital, donde hay 5 compañeros imputados y ya fueron elevados a juicio. Entre ellos está la criminalización de la protesta en Córdoba ya se ejerció. Ya se ejerció, eso ya está. Entre uno de ellos es Federico Giuliani, que es el secretario general de la CTA, y fue elevado a juicio. Pero incluye la represión, también hubo represión en Córdoba. No, en ese momento fue identificar a quienes habían convocado a los organizadores la marcha y fueron imputados. O sea, ese paso acá en Córdoba ya se está dando. O sea, no es alejado a lo que ellos vienen a proponer. El tema de represión me parece que va a imponer el miedo, que si salís a marchar va con represión, si llevas a los niños, porque por ahí las compañeras salen, hay hambre, el hambre no lo pueden contener, vos salís a protestar y no hay un contexto donde ellos puedan dejar a sus niños, Ojalá, porque los niños no tienen que estar en la calle, como tampoco tienen que estar en los comedores comunitarios, como tampoco tienen que estar en diferentes lugares para poder conseguir un plato de comida. Hoy la palabra hambre la marcaron mucho, porque dicen mucho que una cosa es la protesta social por situaciones de mejoras de condiciones de vida, y otra es cuando la gente se moviliza cuando tiene que comer, ¿no? Ya cambia ahí la descripción del fenómeno. Y sí, totalmente, porque todo el reclamo es válido. Pero el reclamo del hambre, o cuando tenés que decidir si comes a las 12 o comes a la noche, o podés estar en un lugar vos peleando tus derechos para poder conseguirlo, y viene alguien a decirte, no, si salís a la calle con tu niño, vas a ser judicializado. O sea, seguimos criminalizando la protesta. Esto lleva hoy las medidas que han tomado. En el contexto que lo quiera poner todo ciudadano, hoy ya perdió una adquisición del 50%, ¿no? El poder adquisitivo cayó un 50%. Totalmente. A un potencial trabajo de 70.000 pesos, a una asignación familiar, todo lo que hoy se pueda sumar o duplicar no alcanza para contener, no llegan ni siquiera a los 10 días del mes. Entonces es imposible decirle, quédate en tu casa, no hagas nada y aguántate el hambre. Cuando los precios bajen vas a comer. Entonces, hay realidades distintas. Hoy se protesta en distintos lugares por el hambre, pero esto no es que es hoy. Esto empezó hace mucho. Hoy se incrementa ante las medidas que ellos llevan adelante, imponiendo el miedo. ¿Cuál es el primer discurso del presidente? Quienes salgan a marchar no le vamos a pagar. O sea, es la primera persona que hoy los tiene de rehenes a los compañeros. Si salís a marchar, yo no te voy a pagar el potencial trabajo. Y en eso, de implementar las medidas de fuerza, lleva a que
ya lo hicieron. Sí, pero ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a identificar? ¿Cómo vas a identificar a la persona? O sea, Sí. porque tenga... Pero ya lo hicieron aún llamando a personas de civil a contrarrestar las marchas. Infiltrados, digamos. Sí, votantes a contrarrestar las marchas. O sea, hay un contexto de hambre, hay un contexto de desolación, hay un contexto de mucha angustia, de bronca, y hay un contexto a la vez de odio. Porque fue tal el discurso de odio que hoy se aplica en las calles. ¿Odio hacia quiénes? De odio hacia las personas que hoy o manifiestan o protestan porque tienen hambre o por distintas diferencias. Hoy está habilitado el todo vale. Todo vale. Hoy vale insultarte, vale amenazarte, vale destratarte. Sí. Hoy estamos en ese contexto. En el mundo la lógica de la protesta es rebelarse contra lo instituido. O sea, no es que en ningún lugar, ni en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, puede haber todos los protocolos, pero la génesis misma de la protesta es decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto y salimos a la calle y reclamamos, ¿no? Que esté organizadito. Digo, los chalecos amarillos en Francia, por más que hay protocolo, cuando salen a la calle, salen a romper todo, y por más que esté el Estado reprimiendo, hay ahí una rebelión contra lo impuesto. Y esto es lo que se intenta. La protesta por génesis o por ADN es rebelarse contra lo instituido. O sea, que instituir algo, la protesta de la naturaleza es no aceptarlo. Sí, aparte lo que se busca en todo esto es el lenguaje de la violencia como un mensaje político, tanto al opositor, al que protesta, sino al resto de la sociedad, en la cual busca el represor la complicidad del sector, que lo votó en este caso, para aplaudir la represión o la legitimidad de esa violencia que ejerce. No me extraña de Patricia Bullrich, un personaje, un monje negro muy siniestro en la política argentina. Sí, se le siente cómodo en ese rol, ¿no? Exactamente. Es más cómodo, está más cómodo en ese rol que en el rol de candidata a presidente. Exacto. Creo que era dentro de las elecciones era el modelo de Estado parapolicial el que salió tercero y ganó Javier Milei. Es complejo analizar, llevaría otro programa para analizar, ya se ha dado, pero sí, da mucha tela para cortar por la victoria de Javier Milei. Pero necesitaba un esquema represivo, un Estado parapolicial, aparte, paralela, para que entre Patricia Bullrich, un personaje que de la década de los 70 hasta el día de hoy siempre tuvo las manos manchadas de sangre. Un personaje siniestro de lo peor y que algún día ojalá la historia la sepulte en el lugar donde se merece en la historia. Tiene las manos manchadas de sangre no solamente de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, sino que también, y no solamente las manos manchadas con represión de sectores populares, sino que también para aquellos que les gustan aplaudir este tipo de esquema de ultraderecha, tiene las manos manchadas de sangre con, por ejemplo, los 42 gendarmes que murieron 5 días después cuando ella asumió en el 2019, en el gobierno de Macri, en el 2016, en la represión en la Jujuy, en la que un colectivo cae y mueren, creo que 42 gendarmes. Bueno, cuando ordenó reprimir, cuando no era necesario, lo que hizo fue reprimir como una propaganda política. Siempre acude a ese tipo de mensaje Pablo, político. ¿crees que esto es amenaza o se va a materializar? La naturaleza de lo que hoy está en disputa en el país, no me cabe la menor duda de que lo cumple o que buscará cumplirlo si hay una escalada de protesta, porque lo que está en juego hoy en el país no es el orden institucional ni las cuestiones financieras. Lo que está hoy en juego en el país es la matriz colonial del país de hace 200 años. O sea, hoy lo que buscan no es ni la cuestión democrático, ni las cuestiones financieras, que si el equilibrio fiscal. Eso son discusiones más complejas que se busca economizar, el economicismo, el tecnicismo de la naturaleza. Lo que está en fondo de discusión es el saqueo de nuestros recursos naturales y llevarse todo Vaca Muerta, todo el litio del norte argentino, llevarse toda la riqueza a través del río Paraná, saquear todo lo que es el agua potable, saquear todo el mar argentino. Eso es lo que está en juego y lo que el mundo viene a saquearnos, o los países centrales,
vienen a saquearnos y buscan eso. La naturaleza de lo que quieren robarse es la naturaleza, va de la mano de lo que quieren reprimir. Que no lo van a hacer, en 200 años no tuvieron problemas en bombardear Plaza de Mayo, secuestrar y asesinar a compañeros de la década de los 70, no tienen ningún problema en hacerlo. El problema es que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y digo, los sectores que vamos a pagar el costo de esto, tenemos que estar a la altura de los desafíos y ser mucho más creativos, salir a protestar porque es nuestro derecho, tanto si la Constitución lo ampara, para mí en términos particulares es un dato menor, porque en definitiva para estos sectores la Constitución es un detalle menor. Letra muerta en Exactamente. este sentido. Te pueden sacar ¿Qué significa ser más creativo? Ser más creativo en las formas de protesta. Ajá. Yo entiendo que... No entrar en la confrontación. No entrar en la confrontación de forma directa, eso es otra discusión, sino que nuestra protesta, el reclamo, sea legítimo ante el pueblo y que el pueblo comprenda que nosotros estamos luchando. Lograr identidad. Exacto, porque si nosotros salimos, que decía, si salimos a reclamar... Que no hay empatía en buena parte de los sectores sociales. De hecho, la mayoría ha aprobado este modelo. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que se vio engañada. Pero por supuesto, hoy lo que ha sido el proceso electoral que hemos vivido ha sido y discúlpenme la terminología, esto va también a título personal, o al menos o algunos compañeros, ha sido un engaño colosal. La elección democrática, o supuestamente democrática, en realidad era un concurso de licitación a ver cuál sector administraba mejor la colonia o el reparto colonial. Más hubiera hecho lo mismo. Hubiese hecho un poco más suave, un poco menos bestial que esto. En definitiva, no había una discusión de fondo sobre la naturaleza de lo que hoy está en discusión. Nuestro país tiene una profunda, histórica matriz colonial y que hoy se ve mucho más que nunca, y que este orden democrático que viene del 83... Esa discusión me parece que queda desplazada con la urgencia de la protesta, porque hay gente que no va a tener que comprar en 10 días, ¿no? El tema es que si nosotros salimos a protestar primero, la mecha que es muy corta, sí. El pueblo va a salir a reclamar, pero el problema no alcanza a reclamar por hambre. Se necesita que la protesta y la resistencia le demos una salida a lo que vendrá después. A título personal, yo creo que lo que buscan es precisamente eso. El grado de las medidas que está tomando Patricia Bullrich, para mí lo que están buscando es un shock inflacionario, devaluatorio, tan brutal y bestial, hay que ver si tan bestial, que buscan en breve un estallido social para buscar un plan B que va más allá de Javier Milei. Para mí lo que buscan es una salida al mejor estilo Perú, Bolivia o Ecuador, en la cual hay un estado de excepción, en la que suspenden el Parlamento, porque ya le molesta el Parlamento, hay una discusión. ¿No es ser alarmista eso, Pablo? ¿No es demasiado? Yo pienso que no, porque de última si se ha pasado. Sí, ha pasado en otros países. Ha pasado en otros países, sí. ¿Por qué Argentina no desencantaría o no desentonaría de lo que está pasando en América Latina, en definitiva? Bueno, pero siempre se necesita de la complicidad de un sector de la política para eso, ¿no? Y la Corte Suprema es quizás el órgano más antidemocrático del Estado supuestamente democrático heredado. Ricardo, que el sindicalismo oficial, ¿cómo se para frente a estos anuncios y a esta realidad? Bueno, lo vamos a hacer como cada vez que ha ocurrido este tipo de situaciones. A ver, hay que empezar a ver algunas cuestiones, es decir, la derecha ha trabajado mucho tiempo, ¿cierto?, a través de sus medios que estaban a su servicio, para instalarle que, cierto, el trabajador, aquellos que menos tienen, los grupos necesitados y demás, cuando van a la protesta, deben ser reprimidos. Le han metido a cierta gente esa capacitación a lo largo de muchísimos años para tenerlos a su favor en el discurso, ¿cierto? ¿Qué creemos nosotros? Es decir, nosotros creemos que pasado el mes de marzo se va a empezar a ver realmente la situación que nos está dejando este tipo de medida que ha llevado este gobierno. ¿En marzo recién? No, digo, en marzo se va a agravar, va a ser realmente grave. Más grave que ahora. Mucho más grave que ahora. Más grave que esta semana.
Porque muchísimo más grave. determinante porque el kilo de carne pasó de 3.000 a 9.000. Sí, pero este mes la van a poder paliar con distintas cosas. Incluso los compañeros que trabajando con el aguinaldo y demás no se van a llegar a dar cuenta. Pero cuando marzo ingresen los chicos al colegio, ahí se van a dar cuenta toda la sociedad de cuánto mal ha hecho todas estas medidas que se han tomado hacia adelante. Y coincido de que, lógicamente, esto es una cuestión de estrategia entre todos los grupos de protesta que se van a dar. Seguramente que también nosotros tomaremos nuestra estrategia con los distintos compañeros que en algún momento estuvimos en la calle y que seguramente vamos a estar de nuevo en la calle. ¿Por qué lo digo? Primero porque esto es simple, estas medidas no se dan, no son casualidad. Es decir, acá hay dos situaciones, el diálogo o la represión. Y por lo visto, lo que ellos van a buscar es la represión. Aquí ¿cierto? Un televidente, Guillermo del Centro, dice, no es represión, es orden en las calles. Represión es lo que buscan quienes no quieren el orden en las calles. ¿Hay desorden en las calles? ¿Usted ve desorden hoy en las calles? ¿Lo ha visto? Es decir, el desorden tiene un problema con esto, ¿no? Porque hay tanta gente que se moviliza, tiene todos los días corte, piquete. Puede ser. Quien vive en Buenos Aires tiene otra realidad distinta del resto de la Argentina. Eso a nosotros... Pero bueno, algo le tiene que tocar. Porque claro, eso a nosotros no los... Cuando se habla del orden en las calles, ¿a qué se refiere alguien? Porque a lo que yo voy es, cuando vos tenés o necesitas un orden colonial, un orden social en la cual hay un cierto un orden que vos puedas circular, donde vos dominás, cuando vos dominás como clase dominante, necesitas un orden cultural para disciplinar al resto de los dominados. Cuando te salen esos ordenamientos en las calles, ¿a qué se refiere? Porque si yo voy en Río Cuarto, por ejemplo, y voy por una calle central y una empresa de las más conocidas acá en Río Cuarto te cortan la calle cuando se les canta porque están haciendo un edificio de tantos pisos para un zángano de la sociedad rural, yo no veo a nadie que reclame el libre pasaje. Cuando vos vas por la calle, Irigoyen, por ejemplo, que son sumamente angostas, sí, y alguien paga para tener mesas sobre la calle, pero le paga a la municipalidad y cortan y la hacen mucho más estrecha, sí, pero está pagada, yo no veo a nadie que reclame porque le molesta el libre... A lo que voy es que el ordenamiento es según quien lo mire. Pues si alguien está protestando porque pasa mucho tiempo y no puede darle de comer a los hijos y lo muelen a palo porque dicen que eso es ordenamiento, y bueno, que se revise realmente quién pide ordenamiento. Porque hay gente que tiene derecho a tener una vida digna y a reclamar, y si a uno le molesta porque le hace llegar un poquito 5 minutos tarde al laburo, y bueno, va a tener que esperar un tiempo, ¿sí? Porque lamentablemente quienes están haciendo y destruyendo y saqueando el país son a los que le votaron, no a los que tienen que pagar hoy el ajuste para que un par de zánganos de mil familias del país se queden con toda la torta. Entonces, cuando hablen de ordenamiento en la calle, después que no se quejen si la bomba, si la mecha es corta y le explota la mano al resto. Da la sensación que como hay inflación buena e inflación mala, surge un nuevo término, da la impresión que hay movilizaciones buenas y movilizaciones malas, porque este mismo gobierno, o Patricia Bullrich siendo oposición, en el 2021 alentaba las manifestaciones, que la gente saliera a la calle a protestar, adhirió a los cortes de ruta, ahí parecía que la protesta social estaba legitimada. No se trata entonces de la protesta, es de quién le asigna legitimidad y quién no. Esa es la realidad, es supuestamente quién hoy está en la calle y quién no. Eso mismo vos dijiste, Patricia Bullrich estuvo en plena campaña presidencial, un exabrupto diciendo ojalá que explote todo y llamando a movilizarse. Cuando Patricia Bullrich acompañaba los cortes de ruta que hacían los del campo, estaba bien. Entonces, ¿cuándo molesta? Cuando cierto sector sale a la calle y en una situación de extrema necesidad. Yo no creo que a nadie le guste estar horas y horas bajo el sol reclamando algo que es legítimo. Hoy se reclama comida y sí, disculpa después a lo que vos decís, para mí no va a llegar a marzo. Es una situación hoy.
Hoy es la situación caótica, hoy es donde una inflación de un día para el otro pasó un 50% más, hoy ya no alcanza para tener el sustento diario, ni siquiera para llegar al día 15. Entonces, hoy la situación es complicada y salir hoy a gritar que en la Argentina hay hambre, que hay una necesidad de hambre, y si hay que sacar los potencial trabajos, bienvenidos, saquémoslo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hay fuente de trabajo? ¿Se va a generar trabajo? ¿O qué vamos a hacer con todos esos compañeros? Hoy dicen, sí, hay una billetera abierta para sostener la área social, pero ¿con qué? No se van a tocar los programas sociales, pero hay un congelamiento total. Yo disiento en una cosa cuando solamente se habla desde la protesta porque hay desesperación por salir por hambre. Yo me quiero imaginar en enero y febrero, después de que este sujeto que lo han puesto de canciller, cuando dijo vayan comprando generadores porque no alcanza para todos. Bueno, yo quiero imaginarme acá de los que tanto piden orden en las calles, cuando le corten la luz a cada rato y se empiecen a agarrar del calor, o Buenos Aires, que tanto aplauden la represión, cuando no puedan prender el aire acondicionado, que lo compraron en otro momento cuando le iban bien, o cuando no tengan agua, porque no tengan generadores, o porque tengan que pagar salir de la calle ahí, claro que sale, porque cuando Patricia Bullrich se escapó en el helicóptero con De la Rúa en el 2001, a los que mataron eran sectores de clase media, quienes saquearon supermercados, eran también sectores de clase media los que se quedaron con los ahorros, que vamos de nuevo a un 2001, eso no cabe la menor duda. Entonces, cuando piden ordenamiento, piden represión, fíjense, porque en definitiva a ellos también le va a pasar. Y no creo que sea eso, porque hay que decir una cosa, los planes sociales, tanto que despotricaron algunos que votaron en contra, los planes sociales no se tocan. Es malo, duplicaron. Se van a hundir en la devaluación de la economía, se van a diluir, pero los planes sociales no se tocan. O sea, ellos también ahora están bancando lo que dicen, bueno, ellos van a pagar caro esto que estamos viviendo. Ricardo, sí. Bueno, había quedado ahí, en el tema de... Ustedes hasta marzo no van a hacer nada, entonces. No estamos diciendo eso. Nosotros creemos que en marzo la gente sola va a ser una gran movilización que va a salir sola a la calle. Pero no debiera ser la CGT, porque una de las cosas que le reprochan, Ricardo, a la CGT es que estuvieron 4 años con el gobierno de Alberto Fernández sin hacer protestas, movilizaciones, cuando lo justificaban las circunstancias, porque había también ahí problemas. Lo dijo hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni. Dijo, bueno, la CGT ahora amenaza con hacer protesta, pero no le protestaron nunca a los 4 años a Alberto Fernández. Esto lo hemos hablado ya en otra oportunidad con usted en esta misma mesa. Sí, se actualizó porque ahora lo ha dicho el propio vocero presidencial. Exacto, cierto. Es decir, la CGT, lo que tuvimos con estos últimos 4 años, nadie valora lo que ocurrió también esos 4 años, donde de esos 4 años hubo 2 años de pandemia, donde el Estado se tuvo que hacer cargo, cierto, incluso de nuestros trabajadores que se quedaron en la casa, pagarle el 75% del salario, cierto, a cada uno de los trabajadores. Es decir, ocurrieron cosas en esos 4 años que son muy distintas a las que están ocurriendo hoy. Totalmente distintas. ¿Cierto? No se justificaba el paro en esos 4 años, el paro nacional o la protesta. Estábamos en una pandemia donde no podíamos, es decir, donde tuvimos 2 años parada la economía, donde había que reconstruir nuevamente el rol de construcción, cierto, y de producción, que se recuperó. Es más, al día de hoy estamos en el 6 o el 7% de desocupación, que es real, pero que también lo dijimos en su momento, es decir, esa situación, es decir, lo que no recuperamos los fuentes y los puestos de trabajo, pero no pudimos recuperar salario. Nuestros compañeros trabajando son pobres, desde ayer son el 100% más pobres, desde el momento que se llegó a la decisión de hacer esta furibunda devaluación. Esa situación, ¿cierto? Hemos sido, para algunos no hicimos nada, los quedamos, pero fuimos muy dialoguistas y estuvimos en cada una para sostener esos puestos de trabajo y que la rueda de la producción se pudiera llegar nuevamente. Y ha sido así. ¿Condiciona este protocolo, Ricardo? A ver, yo creo que lo dije antes. ¿O buscan crear el relato, mire, el sentido para después actuar? Quizás con el tiempo es mucho más grave de lo que estamos viendo incluso hoy día. Porque coincido con el compañero ahí que acá hay grupos que apoyan a Milei, que Blasrow,
un grupo armamentista internacional que le interesa Vaca Muerta, le interesa el litio, le interesan nuestros recursos naturales. Es más, yo no sé si está confirmado o no, es decir, sería una barbaridad, ¿cierto? Ya que el Estado argentino le haya donado 2 helicópteros a Ucrania, que sería meternos directamente en una guerra que está a miles de kilómetros de nuestro país, cuando nuestro país ya se ha manifestado, ¿cierto? Se ha dicho lo que tenía que decir. Es decir, coincido con usted que es reprochable, pero ni siquiera entra en la agenda. La agenda de hoy de la mayoría de los argentinos está futuro, en el supermercado, Ricardo. Bueno, pero es el conjunto. Es el conjunto de cosas. Yo coincido con el compañero. Es decir, vamos a una situación de caos generalizado para tomar decisiones que solo lo va a beneficiar a unos pocos y a estos grupos que lo han traído este tiempo sosteniendo con mucha ayuda y que vienen por esos recursos naturales. Silvia, para usted no hay que esperar, hay que salir a protestar. No, nosotros como Central de Trabajadores hemos estado en la calle, seguimos estando y ya ante la amenaza, la Central de Trabajadores es uno de los gremios que está dentro de las centrales ATE y la amenaza es el despido a los empleados estatales, donde ya dijeron que no se van a renovar los contratos, pero a la vez va a haber más despido de eso. Entonces la alerta ya, no hay que esperar. Es más, la Central de Trabajadores... Coincido ahí. Nosotros ahora abren la importación y nuestras pymes empiezan a despedir miles de trabajadores. O sea que los hechos, lo que yo le digo, es que los hechos solo van a decir cuál va a ser el momento de estar en la calle. Esto va a ser así. Nosotros el día 20 de diciembre estamos convocados en una multisectorial. ¿Aquí en Río Cuarto incluso? No sé si en Río Cuarto ya está programado, por lo que sí en Córdoba Capital, donde ayer más de 52 organizaciones, sindicatos, estando en la UPC, estando Luz y Fuerza, se ha decidido hacer una marcha en torno a lo que es el 20 de diciembre, en torno a ese día, a esos días que hemos pasado, y hoy en una situación que no es recordar esa fecha, sino hoy es recordando esa fecha tan nefasta, pero si ¿Los no... contextos no son distintos o son lo mismo? Digamos, ¿no hay escenarios diferentes? Sí, hay escenarios diferentes, no es el mismo contexto. Este contexto, no digo que es mejor, porque ahora tenemos muchísimos problemas, pero el escenario es diferente. Hay un gobierno que acaba de asumir con una legitimidad del 56%, digamos, hay un contexto distinto que los políticamente sí, totalmente, hay un contexto. Hay un concepto equivocado decíamos, que es el 56% de la población, no tiene ese apoyo. Entiéndase que de los votantes solo fue el 70%, o sea que hay un 30% que no fue a votar y que Ricardo, no estaría avalando este tipo de cosas. Un presidente ganaba con el 54, no, pero Cristina, todos sacaban chapa con el 54, ganó con el 56. Está bien, es el balotaje, estamos hablando del contexto, no de eso. Estamos hablando del contexto. El contexto es que ese 30% que no lo votó, no lo avala. Y el otro 40% queda un 70-30, para este contexto. Sí, en el contexto en el que estamos. 70-30, 70 a favor de... En contra, porque tiene un 30 que no fue votado. ¿El 70% de la población está en contra de lo que es mi ley? No, el contexto estamos hablando, ¿no? Llegado el momento que se empieza a sufrir, empieza a pasar la situación caótica que van a pasar los trabajadores, los sectores que menos tienen y demás, ¿cierto? Ahí ese 30 que no fue a votar toma participación. En ese contexto que vos decís, yo sí creo que hay diferencias. Hay muchísimas diferencias en torno al 2001 a lo que puede llegar a... Yo creo... ¿Es más crítico o menos crítico? Creo que es mucho peor de lo que nosotros imaginamos. Yo en eso, para quienes me conocen, quizás sea un poco pesimista, pero no porque sea... Alarmista o pesimista, pero en definitiva... Había un país parado en el 2001, con eso quiero decir, con 25% de desocupación. Esto no ocurre hoy. No digo que no vaya a ocurrir, pero hoy no está eso. No, yo creo que el marco democrático es mucho más endeble. Hoy es más endeble. Pero mucho más endeble. Eso quiere decir que, primero que... 5 presidentes en una semana te parece más endeble que este marco sí, por supuesto, porque yo creo que la característica de lo que se dio el marco de las elecciones que se vivieron, creo que mucho más
endeble, porque de última se vivieron 5 presidentes, pero la solución se vio en un marco institucional y se respetó cuando más o menos se estableció. Ahora la juzgamos con el diario ya escrito. En esos días, nosotros estábamos en un lugar que no se sabía quién mandaba. Era para mí... Era un contexto caótico de políticas y ahora estamos en un contexto de un gobierno que acaba de asumir, pero tomando unas medidas nefastas que contrarresta totalmente a la ciudadanía. Pero sí hay dos contextos diciendo que por esto las medidas son buenas. Digo, no, son dos contextos políticos diferentes. Veníamos un minuto final, quiero que cada uno cierre con su frase para que... yo lo que... para el cierre, trato de ser breve, yo lo convoco para el día 19 y 20, que se conmemora el 19 y 20 de diciembre del 2001. Nosotros convocamos a los distintos sectores de la ciudad, sectores sociales, políticos, sindicales, a dar un plan de lucha propio de nuestra ciudad sin esperar una agenda que venga de Buenos Aires, a conmemorarlo y quedarnos a la dura tarea de organizarnos nosotros acá y dar una agenda propia para Río Cuarto y buscar formas creativas de la protesta, pero siempre se va a terminar en la calle a discutirlo para eso. Y bueno, la represión, bueno, veremos pero buscaremos la forma de darle una salida. Silvia. Sí, me parece que lo que dice el compañero es así. Hay momentos donde tenemos que estar todos y todas juntas, dejando las miradas o las diferencias de costado. Se vienen momentos complejos donde una multisectorial, o llámese como fuese el momento donde tenemos que estar, hay que afrontar momentos difíciles, hasta a este gobierno que viene como contraofensiva a ofrecernos represión ante el mínimo desafío que tengamos, convocarnos el 20 y estar todos juntos alerta a una situación que dejó de ser que hay que esperar, que tenemos que seguir esperando y que tenemos que estar en acción como lo hemos estado haciendo todo este tiempo y seguir adelante porque es lo que estamos pasando en este momento y no podemos esperar, es hoy. Ricardo. Bueno, nosotros de nuestro lado, es decir, siempre dispuesto a que nos convoquen al diálogo, ¿cierto? Y resolverlo de esa manera. Hoy creemos que eso es casi imposible, ya el hecho y la decisión que se ha tomado hoy día de este protocolo es porque no se va a convocar al diálogo y que va a ser a través de la represión, eso lo tenemos bien claro. Y nosotros vamos a estar en la calle, como lo hicimos cuando tuvimos que estar, y vamos a estar acompañando a los distintos compañeros en todas y cada una de las situaciones que sean para defender los intereses de nuestros trabajadores, ¿cierto? Así que eso no quepa ninguna duda. Lo hemos hecho antes, hemos armado y hemos conformado las mesas sindicales para actuar en conjunto y seguramente que se vienen tiempos bastante parecidos, incluso ya hemos tenido conversaciones con otros grupos de la sociedad, ¿cierto? De la economía no registrada para empezar a ver y analizar esta situación que se viene a dar y que por ahí coincido mucho con el compañero. Yo ya lo he dicho en otro lugar, ojalá esté equivocado, ojalá nosotros todos estemos equivocados, pero veo algo así, sobre todo para la gente, más allá de la diferencia de contexto, de contexto de situación de país y demás, veo un 2001 para la gente, ¿cierto?, que va a tener que salir a la calle. Muchas gracias a los tres por venir, muy amables. Gracias. Y a ustedes por estar ahí, coincidiendo o disintiendo. Muchos no están de acuerdo con lo que se expresa aquí, pero es el juego de la democracia. De eso se trata. Así son las cosas. Hasta mañana.